¿Cómo ha estado? Muy buenas tardes, alumnos del grado 7.1. Entonces, a continuación voy a hacer la explicación de la guía número 9, ¿ok? El reino de los francos. Bueno, ya miramos el video, estamos ahorita ya mirando el video de la esposa de Clodoveo, de Clotilda. ¿Listo? De una vez les voy avisando, les voy a hacer una propuesta. ¿Qué les parece si empezamos a hacer una lista de nombres que sean nombres importantes, ¿cierto? De personajes históricos para hacer una lista y cuando ustedes, si Dios permite que tengan hijos, si es una voluntad de Dios, pues le pongan uno de esos nombres. Entonces vamos a empezar haciendo una lista. Entonces, hoy dos nombres, Clodoveo y Clotilda. Ustedes verán, se está poniendo de moda ponerles nombres antiguos a los hijos. Entonces de pronto pues les agrade la idea. Bueno, ahora sí ya pongámonos en forma, en materia. El reino de los francos, ahí lo vamos a explicar. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta el mapa, ¿cierto? Es muy importante que tengan en cuenta el mapa. A ver, vamos a denegar aquí, lo estoy interrumpiendo. ¿Dónde está ubicado? Recuerden, este es el mapa de Europa, ¿cierto? Y esto era lo que antiguamente era el Imperio Romano, que después fue ocupado por los pueblos bárbaros. Y si van a ver, los pueblos germanos, ¿cierto? Se instalaron en estos diferentes lugares. Entonces aquí estaban los ostrogodos, los visigodos, los suevos, los aquí no alcanzo a leer porque estoy corta de vista, y acá el reino franco, ¿listo? ¿Ok? Entonces, aquí todo esto reino franco, poco a poco, lo fueron ocupando los francos, donde actualmente es Francia, por eso Francia se llama Francia, ¿listo? Bueno, entonces, ¿quién eran los francos? Era una comunidad que procedía de la Baja Renania y los territorios situados inmediatamente en, en el Rin, del Rin, que es un río que pasa por Francia, ¿no? Y eran otras tribus germánicas que fueron apoderándose poco a poco de lo que ahora se conoce como Francia y Bélgica, ¿no? Entonces ese es el reino de los francos. El reino de los francos realmente fue el más poderoso de los pueblos germanos y de los francos, entonces por eso es tan importante. ¿Qué significa la palabra franco, los pueblos francos? Libre. Qué bonito significado. Francia, entonces Francia significa libertad, libre. Y eso sí que le cae a Francia porque más adelante, quizás no en séptimo, sino en octavo, vamos a ver una situación muy particular que cambió la historia del mundo, que se llama la Revolución Francesa, precisamente que buscó la libertad y fue el principio de los, sí, uno de los principios fundamentales para que sea el proceso de liberación de los españoles aquí en Latinoamérica. Y también pues escribieron con ellos los derechos, la declaración de los derechos humanos, ¿no? Pues en un resto de cosas. Bueno, pero me estoy adelantando mucho, casi un año. Bueno, vamos a conocer así más o menos la historia de los reyes francos, ¿cierto? Hasta que lleguemos al famoso Clodoveo. Antes de él, estos reyes, discúlpenme con estos nombres tan particulares, Harmandón, Clodion, Meroveo, Childerico, ¿sí? Todos estos fueron antecesores de Clodoveo, ¿sí? Quiero que les quede muy claro desde el principio cómo funcionaba lo de las dinastías de los reyes en Europa en esta época de la Edad Media. Normalmente, como ya lo habían visto en otras clases, era por sangre, era hereditario. Usted era rey si su papá fue rey, si su abuelito fue rey, si su bisabuelito fue rey. Un dato importante, actualmente en Francia, discúlpeme, no, en Europa, Inglaterra, España, Holanda, existen todavía reyes y principados. Esa tradición todavía se conserva. No toman decisiones, no son como el presidente de una nación, pero sí son figuras importantes todavía. Y eso es como muy importante de tenerlo en claro. Este cuadro, listo. Bueno, entonces aquí van a ver en los primeros francos cómo poco a poco se empiezan a hacer la tradición y poco a poco pasan herencia de familia en familia. También vamos dando cuenta cómo los reyes empiezan a tener su corona, empiezan a tener el pelo largo y cómo se construyen mitos alrededor, le dan lo que dicen
de los merovingios, que dicen que Meroveo fue pues creado ahí con un mito. Ay, esto es muy interesante, es un cuento muy bonito la Edad Media. Bueno, ahora sí vamos a ver cómo miramos Clodoveo, que fue el fundador de los francos, ¿no? Era hijo de Childerico, ¿sí? Entonces tengan en cuenta que normalmente en Europa los reyes es por herencia, hereditario, por sangre, que tengas la misma sangre, que sea de tu familia, en la mayoría de los casos. Hay casos que el rey ya no tuvo más hijos y ¡pum! Hasta ahí acabó su descendencia y empieza otra descendencia, ¿cierto? Entonces, o dinastía le llaman, ¿no? Dinastía es que la misma familia. Por ejemplo, la dinastía de los Molinos, en mi caso, es muy pequeñita, pero ahí vamos. Somos, a ver, somos muy poquitos, son como cinco y una chiquitica. Pero ahí. Listo. Bueno. Entonces, como decía el video, Clodoveo fue un rey muy astuto, muy importante, fue coronado desde chiquito. Hay, o sea, ¿cómo se sabía que los reyes eran buenos? Bueno, obvio tenían que ser muy inteligentes, saber mandar, no dejarse manipular, pero sobre todo ser estrategas militares. Recuerden que en la Edad Media, como en el Imperio Romano, se trata de conquistas de territorio, ¿sí? Ahora en la actualidad no se conquista tanto territorio. Lo que se conquista, porque sigue habiendo conquistas de los mercados de los países. Entonces, ¿cómo conquista un país a otro? Prestándole plata, endeudándolo o metiendo sus empresas a ese país. Ahora es así, pero sigue siendo en términos de conquista. Bueno, entonces aquí hablan cómo fue expandiéndose Clodoveo por toda, o sea, no solo dejó Francia, sino fue ampliando su territorio y sus conquistas, ¿cierto? Aquí ya cuentan una hermosa historia de amor, entonces cómo Clodoveo conoció a, se me fue, bueno, a Clotilde, ¿sí? Que era una princesa católica, también que fue protestante, pero se convirtió en el catolicismo. Entonces, pasó como pasó con Roma. Roma, ¿cómo fue que se convirtió el Imperio Romano a finales? ¿Cómo se convirtió en cristiano, en católico? Pues porque las mujeres primero se convirtieron en católicas, en creyentes de Jesús, y ellas convencieron a sus esposos. Lo mismo pasó con Clodoveo y Clotilde. Lo mismo, Clotilda. Lo mismo. Ella lo fue convenciendo de a pocos hasta que él se convirtió y se bautizó al cristianismo, cosa que hace una fusión porque los pueblos bárbaros, que son los orígenes de los francos, no eran cristianos. Y es tan importante porque la Edad Media está muy influenciada por la Iglesia Católica. Y ahí vamos a hablar de la Iglesia Católica sin parar, de aquí hasta que terminemos la Edad Media. Y entonces todo empieza con Clodoveo, que es de los primeros que se vuelven católicos. Y cada vez que conquistan territorios, esos territorios que conquistan se vuelven católicos. Entonces la iglesia cristiana empieza a tener mucha importancia y mucho poder. Poder político, poder económico y poder en tierras adquisitivas. ¿Listo? Bueno, la formación del Estado los francos dicen que empezaron por invasiones, empezaron con las Galias y empezaron poco a poco a conquistarlas. También hablan de la estrategia militar, de cómo premiaba Clodoveo a sus soldados, ¿no? A los que conquistaban territorio, pues les daba territorios a estos y se volvieron grandes terratenientes, palabra importantísima más adelante. Entonces, por ejemplo, Clodoveo no podía ir a todas partes a hacer la guerra, sino mandaba a sus soldados, a los capitanes, y ellos, los jefes militares francos, iban conquistando territorios, los volvían del reino franco para Clodoveo, y Clodoveo lo que conquistaban se los daba a ellos. ¿Listo? Pero también en esa parte, o sea, no solo Clodoveo era cristiano, sino sus colaboradores, sus jefes militares y demás. Entonces, además de volverse tierra para los francos, también se volvió una tierra católica, para la iglesia católica, ¿ok? El Estado y la Iglesia, entonces aquí nosotros estamos mirando cómo, en la imagen que aquí se mira cómo se bautizó Clodoveo y cómo se empieza a conformar esa relación de Estado e Iglesia Católica tan importante en la Edad Media, tanto así que hubo un momento que la misma Iglesia Católica era más importante que los mismos reyes, tanto así que la Iglesia Católica formó una guerra, que ya lo vamos a ver, las cruzadas. Al que no era cristiano, al que no era católico, lo mataban. Iban a recuperar Tierra Santa y al que no era católico
Tengo, lo mataban, lo torturaban, ya van a ver muchas cosas y por qué la iglesia se volvió tan importante y tan poderosa y tan rica. ¿Listo? Entonces aquí ya paso, voy a acabar esto de acá, les hago ver el video y de ahí ya les comparto el taller. Chao.